In their tongue is Dovahkiin. Dragon Ball. Todas las personas tienen la necesidad de encontrar una identidad, algo que los represente a ellos y a sus formas de pensar, de relacionarse con el mundo y con los demás individuos dentro de su entorno. Todo esto cae dentro de una categoría que nos dice más o menos cómo será una interacción con cierta persona. Es algo que todos hacemos, le otorgamos adjetivos calificativos a las personas para poder describirlas y comprender cómo nos llevamos con dichos individuos. Esa maestra es muy amable pero muy estricta. Ese entrenador es regañón y muy pesado, pero también muy eficiente. Ese niño es muy arrogante, pero es bastante listo. Al final, todos esos adjetivos no son más que etiquetas que utilizamos para mejorar la clasificación de algo, o en este caso de alguien. Incluso las personas que dicen no gustar de las etiquetas caen dentro de la etiqueta de las personas a las que no les gustan las etiquetas. Al final, la originalidad está muerta, y si bien hay personalidades increíbles e increíblemente difíciles de encontrar, eso no significa que sean únicas o diferentes. No deberíamos siquiera hacer el amago de intentar alejarnos de esas etiquetas, o al final terminaremos cayendo en la pedantería y nos quedaremos sin amigos. Pero hoy no estoy aquí para hablar de eso, ya tengo la idea para hacer ese video. Hoy vengo a hablarles de algo diferente. Con el paso del tiempo, muchas personas que se han adentrado en el mundo de la ficción y la escritura de personajes se han dado cuenta de que tienen características que los hacen empatizar con aquellos que solemos denominar como tímidos, aquellos seres enconchados que hacen lo que pueden para mantenerse fuera del espectro, como Komi, Bocchi o el tío Cosa. Se han convertido en un referente para determinar los gustos y a veces hasta la personalidad de ciertas personas. Es muy fácil darnos cuenta por qué, es bastante sencillo. ¡Quita esa madre! Sin embargo, quitando el hecho de que despierta deseos oscuros en el espectador, los lectores gustan de estos personajes muchas veces porque disfrutan viendo cómo pasan de ser una bolita de carne que apenas y susurra a una persona con convicciones bien definidas e ideas bien claras, capaz de hacer lo que sea para obtener sus metas. Podría hablar de desarrollo de personajes, pero ya hablaré de eso de una forma más aterrizada y completa en alguna otra ocasión. Ahora mismo quiero explicar de forma correcta cómo crear a un personaje tímido dentro de una obra de ficción. Al menos al principio. Consideren esto como una continuación de mi video sobre presentación de personajes. Entonces, podemos descomponer las características de una persona que proclama ser un introvertido en 4 grandes vertientes, que, aunque relacionadas entre sí, son completamente independientes: la inseguridad, la introversión, la timidez y la desconfianza. Al comprender y explorar las diferentes características de la personalidad, podemos crear personajes más auténticos y complejos en nuestras historias. Estas características influyen en la forma en la que los personajes se comportan, cómo interactúan y cómo evolucionan a lo largo de la trama, permitiéndonos explorar temas más profundos y brindando una mayor riqueza a la narrativa. Es por eso que no podemos generalizar dichos conceptos y ponerlos en el mismo saco, ya que ninguno de ellos, al igual que cualquier otro rasgo de la personalidad, es un estado absoluto. Para descomponerlo de una forma más digerible, vamos a relacionarlo con otros términos más sencillos. La inseguridad habla de la autoestima, la introversión habla de las interacciones sociales, la timidez habla de la facilidad de expresar las ideas propias, y la desconfianza habla de la capacidad de una persona para confiar en otros o en una persona específica. Una de las etiquetas que más se ha popularizado en los últimos años y la que más se ha utilizado para polarizar a las personas es la etiqueta de introvertido y extrovertido. Muchas personas usan esos términos que acaban de escuchar pero que no acaban de comprender para abrazarlos y utilizarlos como una bandera, como una característica determinante de su personalidad, su forma de pensar y de ver la vida. Al final terminan usando dichos términos para blandirlos como arma y usarlos como justificante para hacer las cosas que hacen. Por ejemplo, utilizan su desconfianza para justificar su actitud grosera, utilizan su inseguridad para justificar su arrogancia, utilizan la timidez para justificar su falta de responsabilidad afectiva, o su introversión para justificar su falta de responsabilidad en general, aún sin comprender bien qué significa cada una de estas características de la personalidad o saber cómo clasificarlas. La verdad es que nadie puede ser 100% introvertido. El ser humano es un animal social. Necesitamos de la compañía de la gente. Necesitamos entrar en contacto con otros seres humanos, pertenecer a un grupo. Un sentido de pertenencia que está tan arraigado a nuestro ser que en el momento en el que nos sentimos rechazados, sentimos como si nuestro estómago se abriera en canal. Es normal, le pasa a todo el mundo, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Ya hablé de esto en el video de la rutina.
Todo el mundo piensa que eso de ser introvertido o extrovertido se basa en tu facilidad para hablar con las personas o la forma en la que recargas energía emocional. Pero eso no es cierto. Tu facilidad para hablar con las personas depende enteramente de qué tanto en común tengas con esa persona en particular. Es decir, si a ti te gusta un chingo el hockey y a esa persona también, ¡felicidades! Ahora son amigos y tienen un buen tema de conversación. Pero si a esa persona ni le va ni le viene el hockey y no tienen ningún otro interés en común, entonces ni siquiera se van a topar, o incluso a veces, dependiendo del caso, se van a llevar mal. No tiene nada que ver con tu facilidad de palabra. Tampoco depende de si eres adoptado por un extrovertido. no eres un perrito. Si decides seguir a ese extrovertido es tu responsabilidad y de nadie más, sin importar qué tan tímido seas. Siempre tienes la fuerza y la capacidad para decir que no y salir corriendo. Eso significa que, en todos los casos, hablando de esa falsa idea de amistad introvertido-extrovertido, será tu elección quedarte. recuerden, culeros, no es no, y quien no respete esa regla me lo voy a putear. Tampoco depende de cómo te sientas de acuerdo a las situaciones. Todo el mundo se siente cargado de energía cuando pasa tiempo con grandes grupos de amigos en lugares ruidosos, siempre y cuando estén con el grupo correcto. Es decir, nadie va a una fiesta a la que nadie lo invitó sin un grupo de amigos, o al menos uno, a menos que vaya para conocer a nuevos amigos o a ligar. Si se te dificulta ir a fiestas con tus amigos, no eres introvertido, solo te aburren las fiestas. Si te cuesta trabajo hablar con las personas, no eres introvertido, eres tímido. Y si finges interés hacia un evento cuando en realidad vas a desaparecer por una semana cuando evites dicho evento y vas a inventar una excusa estúpida para no ir, sin haber avisado antes, no eres introvertido, solo eres un imbécil. Lamento ser yo quien te lo diga, pero eso de lo introvertido-extrovertido no es un estado absoluto, sino una barra de resistencia, la cual estará más de un lado o de otro dependiendo de tu estado de ánimo, tu nivel general de timidez y las personas que tengas a tu alrededor. No tener responsabilidad afectiva no te hace introvertido, solo te hace idiota. Por cierto, no eres tímido si cuando te ligan das tu número y a los 10 minutos de conversación ya te le estás arrimando para que te la metan. O sea, no mames, tantita congruencia, por favor. Entonces, ¿qué es la introversión? En pocas palabras y resumiéndolo todo de la forma más sencilla posible, es cómo te desenvuelves en una interacción social. Es decir, cómo hablas con las personas que no conoces o cómo intentas hablar con personas que quieres conocer. La inseguridad, por otro lado, es un enemigo silencioso que se esconde en las sombras de la mente de una persona. Es esa voz interna que constantemente cuestiona la confianza en uno mismo. Es el culpable de que nos sintamos ansiosos y tengamos la certeza de que sin importar lo que hagamos, siempre seremos menos que los demás. Todos en mayor o menor medida hemos experimentado momentos de inseguridad en nuestras vidas. Es una constante que al igual que el miedo nos ha servido para sobrevivir, pero, al igual que el miedo, en exceso se convierte en un lastre y puede llegar a convertirse en una constante carga que nos acompaña a lo largo de cada decisión o cada interacción. Puede venir de la forma en la que nos vemos, la forma en la que hablamos, la forma en la que pensamos o lo que creemos que otras personas pueden pensar sobre nosotros, ya sea que nos lo hayan dicho, nos lo hayan insinuado o que nosotros lo hayamos entendido mal. Esta tiene distintas fuentes, pero todas surgen del mismo lugar, nuestras propias mentes, nuestra propia percepción de nosotros mismos. Así pues, podemos decir que la inseguridad es una limitante interna, que aunque tenga causas externas, viene siempre desde nosotros mismos. La inseguridad puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas se vuelven retraídas y evitan el contacto social por miedo a ser juzgadas o rechazadas. Otras adoptan una actitud defensiva y se muestran arrogantes para ocultar sus propias dudas e inseguridades. Así que sí, un personaje tímido y un bully pueden tener el mismo nivel de inseguridad. También hay quienes buscan constantemente la validación externa, dependiendo de la aprobación de los demás para sentirse validados. Esto puede ser causado por un sorprendente miedo al abandono o al rechazo, y puede ser una consecuencia momentánea o un problema que será permanente a menos que se atienda. La inseguridad puede ser un elemento poderoso para desarrollar la evolución de un personaje. A medida que el personaje enfrenta desafíos y supera obstáculos, su inseguridad puede disminuir gradualmente, permitiéndole crecer y alcanzar su pleno potencial. Esto crea un arco de transformación emocional y psicológico que es fundamental para construir personajes realistas y memorables. Sin embargo, puedes cometer el error de basar por completo la personalidad de un personaje exclusivamente en este rasgo.
Debes tomar en cuenta que la inseguridad no debe definir por completo a un personaje. Al igual que con cualquier rasgo de la personalidad, es solo una faceta de su ser. Los personajes más interesantes son aquellos que representan una variedad de características y emociones complejas, y la inseguridad puede y debería ser una de ellas, pero no la única. Como escritores podemos utilizar la inseguridad como una herramienta para profundizar en la psicología de nuestros personajes. Podemos explorar sus miedos, sus dudas, sus temores más profundos y sus luchas internas, para utilizarlos como herramienta para llevar al espectador a empatizar con nuestro personaje y tener ganas de ver cómo terminará. La timidez y la inseguridad pueden parecer la misma cosa, pero se trata de dos conceptos muy distintos. Mientras que la inseguridad tiene una fuente interna y causa un miedo animal a ser abandonado, la timidez viene desde una fuente externa que hace que empieces a hacer cosas torpes. A diferencia de una persona insegura, que siempre es acosada por dicho sentimiento, una persona tímida solo es atacada por su timidez cuando se encuentra en un ambiente desconocido. Un nuevo pueblo, una nueva escuela, esa chica tan hermosa con cabello rizado y una sonrisa misteriosa. Una persona tímida tiene más algo como un disparador que desata su timidez, y menos una timidez perpetua que la ataca sin tregua ni piedad. Es decir, que en entornos en los que el personaje tímido se siente cómodo, este dejará de ser tímido y empezará a actuar con normalidad, a veces incluso mostrando una fortaleza que sorprendería a todas las personas que no conocen esta faceta fuerte y poderosa. Mientras que un personaje inseguro es esclavo de su propia inseguridad, un personaje tímido puede tener la fuerza suficiente para vencer dicha timidez si se encuentra en el entorno correcto o bajo las circunstancias correctas. La timidez puede manifestarse de diferentes maneras en una persona. Algunas personas se vuelven calladas y evitan llamar la atención, sintiéndose incómodas al expresar sus ideas o participar en conversaciones. Otras pueden experimentar una sensación de ansiedad intensa al interactuar con personas nuevas o en situaciones sociales. La timidez es un rasgo que se desencadena en situaciones específicas y desconocidas para el personaje tímido, mientras que en entornos familiares o conocidos puede desenvolverse con normalidad. Cuando se enfrenta a lo desconocido puede experimentar una sensación de torpeza y dificultad para expresarse. Es como si hubiera personas diferentes dentro de nosotros, una que puede salir de su caparazón sin problemas y enfrentar el mundo, y otra que prefiere mantenerse encerrado hasta reconocer por completo el entorno, temeroso de las posibles críticas o rechazos. La timidez puede ser una barrera que impide que alguien muestre todo su potencial y conecte plenamente con los demás. Pero cuando este logra entrar en confianza, nada ni nadie puede hacerle frente. En la narrativa, la timidez puede ser utilizada para crear conflictos internos y externos. Por ejemplo, un personaje tímido puede enfrentarse a desafíos que lo obliguen a salir de su zona de confort y superar sus miedos. O demostrar sin querer a los personajes su verdadera faceta y su verdadera forma de pensar, llevando a malos entendidos, o alguna situación graciosa o chusca. A medida que se desarrolla la historia, el personaje debe experimentar un crecimiento y una transformación, adquiriendo confianza en sí mismo y superando su timidez en ciertas situaciones. Incluso si no quieres que tu personaje pierda esa timidez que lo caracteriza, siempre puede encontrar un momento para brillar. Al crear un personaje tímido es esencial considerar su trasfondo, sus experiencias pasadas y cómo esto ha influido en su timidez. Además, también es importante mostrar la fortaleza y el potencial del personaje, más allá de este rasgo. La construcción de personajes tímidos puede permitirnos explorar temas como la superación personal, la valentía y la importancia de aceptarse a uno mismo. A medida que el personaje se enfrenta a desafíos y trabaja en su desarrollo personal, los lectores pueden empatizar con su lucha y encontrar inspiración en su crecimiento. Si la inseguridad es un malestar interno y la timidez es exterior, la desconfianza es un problema específico. Es pues el elemento más fácilmente reconocible entre los otros tres, pero al mismo tiempo es el más malentendido.
Muchas personas pueden confundir la desconfianza con timidez, la desconfianza con inseguridad o la desconfianza con introversión, y si bien pueden ser parte de un mismo paquete, no es necesariamente el mismo concepto. La desconfianza es otro rasgo de la personalidad que difiere de estas. Se caracteriza por la falta de fe o creencia en la sinceridad, la honestidad o las intenciones de los demás. Una persona desconfiada tiene dificultades para Confiar. en las palabras o acciones de los demás, pensando que estas no son sinceras o que tienen alguna meta escondida. Por lo regular, es causada por experiencias de abandono que hace que confiar en otros sea una tarea muy difícil. Ahora, no hay que confundir la desconfianza con miedo al apego afectivo. Ambas pueden estar relacionadas y venir de la mano, pero se siguen tratando de cosas completamente distintas. Mientras que la desconfianza viene del miedo a repetir una experiencia 100% negativa, el miedo al apego afectivo es una consecuencia de una experiencia hermosa que terminó de mala manera, como una ruptura o la muerte de un ser querido. Ambas pueden venir por abandonos y traiciones, pero solo la desconfianza puede venir sin una causa clara. Por lo tanto, podemos decir que el miedo al apego afectivo se refiere a la aprensión o a la resistencia a establecer vínculos sociales profundos, debido al temor a ser abandonado o herido. Mientras que la desconfianza se centra en la falta de confianza, en la honestidad o lealtad de los demás. Creo que esto es redundante, pero bueno, es importante recordarlo. ¡ChatGPT! Es bastante normal que un personaje presente rasgos de desconfianza sin necesariamente ser inseguro o tímido, mostrándose grosero y evasivo ante la intención de otro personaje de entablar una conversación. Sin embargo, esto no quita que muchos rasgos de la desconfianza puedan confundirse con la timidez o la inseguridad, ya que esta es la característica más propensa a ser pasada por alto o a ser confundida por cualquiera de las anteriormente mentadas. La desconfianza puede ser general, por ejemplo, encerrando al personaje en una cueva imaginaria en la que solo se encuentra dicho individuo y apenas nadie tiene su permiso para traspasar sus dominios, o ser específica a alguien, ya sea por alguna experiencia rara con dicha persona, un desconocido con una apariencia que se sale del lugar o camina con más violencia de lo normal, o ser completamente justificable al tratar de confiar en alguien que en algún momento fue el enemigo para él o los suyos. La desconfianza puede ser una característica distintiva que influye en las interacciones y decisiones del personaje. Puede manifestarse en forma de sospechas constantes, dificultad para confiar en los demás y una actitud defensiva en las relaciones. Al hablar de la presentación, esta es la que menos juego da, ya que, por más interesante que sea, se trata más de una consecuencia de un evento pasado, que no se nos desvelará hasta mucho después. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y es que esta es una gran herramienta para dar juego entre personajes, creando situaciones de roces y choques inevitables, que además mostrará el desarrollo y la evolución no solamente en el personaje, sino en su relación con otros. Al final, es deber del autor mostrar de qué forma correcta las razones que causan su inseguridad y que estén bien escritas, al igual que todos los rasgos tienen que tener una justificación válida. Sí, la personalidad propia es una justificación válida. El punto es que tienen que estar bien justificadas y aportar algo a la trama. Digamos que eso es parte de la diversión. Todas las características pueden ayudarte a comprender mejor a tu personaje tímido, y siempre y cuando las sepas utilizar de la forma correcta, todas estas dan mucho juego a las interacciones que tu personaje puede tener con los demás o consigo mismo. Siempre debes justificar los rasgos de tu personaje, ya sea sus causas o sus consecuencias, ya que al final todo aspecto debe ser coherente y caer dentro de la narrativa que se intenta contar. De lo contrario, esto solo será un desperdicio, una pérdida de tiempo o peor aún, un lastre para tu historia.